Hola, ¿cómo están? Bueno, el tema que vamos a ver a continuación tiene que ver con lo que son los países desarrollados, los países en vías de desarrollo y los países subdesarrollados. Ese es el tema que vamos a ver a continuación. Lo que sí les voy a decir es que para tratar de establecer qué tipo de país, qué país es, por ejemplo, desarrollado o en vías de desarrollo, subdesarrollado, lo que tenemos que tener en cuenta son determinados indicadores. Estos indicadores son eh, el PBI, el PBN, el PBI per cápita y el IDH. ¿Sí? Si hablamos del PBI, estamos hablando del Producto Bruto Interno. ¿Qué es el Producto Bruto Interno? Es todo lo que se produce en un país durante un año en bienes y servicios. ¿Sí? ¿Qué es el PBN? El PBN es todo lo que se produce en el país durante un año en bienes y servicios y a la vez se le suma lo que ingresa al país de, por ejemplo, para que lo entiendan, vamos a suponer que estamos hablando de Estados Unidos. Estados Unidos, ustedes saben que tiene un montón de empresas que son multinacionales, es decir, que están desparramadas por todo el mundo, y vamos a suponer McDonald's, ¿sí? Toda la plata que ingresa en McDonald's vuelve a su país de origen, es decir, vuelve hacia Estados Unidos. Si bien alguna plata queda acá en los sueldos y demás, las ganancias en sí vuelven a su país de origen, a Estados Unidos. Entonces, el PBN lo que hace es incluir esa plata que me llega desde afuera con las empresas que yo tengo dispersas por el mundo, ¿sí? Pero en el PBN lo que también tenemos que hacer es descontar la plata que se va. Por ejemplo, no sé, vamos a suponer que Estados Unidos tiene Arcor, ¿sí? Una empresa argentina vendiendo en su país. Entonces, lo que tiene que hacer Estados Unidos es descontar la plata que Arcor envía, o sea, las ganancias de Arcor que envía hacia la República Argentina. Eso es el PBN. Supongamos, podemos sumar otro ejemplo, las jubilaciones. Las jubilaciones. Si yo tengo que cobro la jubilación italiana, voy a hacer ese ingreso, porque es una ganancia nuestra, y también voy a descontar las jubilaciones que estamos pagando hacia gente que está en otros lugares del mundo y es plata que se va de nuestro país. ¿Sí? Entonces, el PBI es bienes y servicios producidos durante un año en un país. El PBN es el PBI más la plata que ingresa menos la plata que se va. ¿Sí? El PBI per cápita, ¿qué es el PBI per cápita? Significa por cabeza per cápita. Entonces, lo que se hace para establecer cuál es el ingreso de cada ciudadano de un país es dividir el PBI del país según la cantidad de habitantes que tenga. Esto, obviamente, si uno lo analiza un poco, dice, ¿está bien tomar el PBI per cápita para establecer si un país es desarrollado o no? Es un poco mentiroso esto. ¿Por qué? Porque primero que si yo tengo que dividir el PBI de la Argentina y voy a dividirlo en los 44 millones de argentinos, es una mentira porque, por ejemplo, mi hija de 2 años no cobra, no tiene un ingreso. Entonces ahí ya hay plata dividido en población que no es económicamente activa. Entonces ya ahí no me estaría dando una certeza de que esto sea así en ese país. Y a la vez, todos sabemos que no todos tenemos los mismos ingresos. Tiene que ver, por ejemplo, un maestro no cobra lo mismo que un arquitecto, ¿no? Entonces, si yo digo, qué sé yo, no sé, por decir un número, el PBI de la Argentina es de 100 pesos y esos 100 pesos lo divido en toda la cantidad de habitantes, sabemos que es una mentira, que existen diferencias sociales y económicas dentro de los países y entonces tomar el PBI per cápita para establecer cuál es la calidad de vida dentro de ese país es un poco una mentira. Entonces, como esto se cuestionó un poco, lo que se hizo fue tomar, más que nada, para establecer la calidad de vida de un país, el IDH, que es el Índice de Desarrollo Humano. El IDH tiene en cuenta, sí, otras cosas que el PBI per cápita no, que tiene que ver, por ejemplo, con
cuál es la educación, porque si hablamos de calidad de vida, ¿qué te da calidad de vida? Bueno, no sé, cuál es el ingreso de esa familia, con qué cuenta, cuál es la educación que tiene esa población, a qué nivel alcanzó, si es un nivel universitario, terciario, secundario, primario, eh, ¿qué otra cosa podemos tomar dentro del IDH? Bueno, viviendas, cosas que hacen a las necesidades básicas satisfechas. La salud, por ejemplo, se toman en cuenta en el IDH, si la salud es pública, es privada. Eh, para medir el IDH lo tenemos que medir del 0 al 1. Cuanto más cerca del 1 es el IDH, significa que ese país está en mejores condiciones. ¿Sí? El 1 es en lo máximo. Y cuanto más cerca del 0 se está, me está indicando a mí que ese país podemos clasificarlo como subdesarrollado. Entonces, esto que les estoy explicando es lo que quiero que vayamos haciendo. Que elijan algunos países que sean desarrollados, o elijan un país desarrollado, un país en vías de desarrollo y otro país subdesarrollado. Y que busquemos características de estos países y después podamos hacer algo como para tratar de entender. Esto lo pueden hacer en grupo si quieren, porque como van a elegir, no elijan 3 países, vamos a trabajar 2 países, uno desarrollado y uno subdesarrollado. Bueno, vamos a hacer eso. 2 países, uno rico y uno pobre. Cuando hablamos de clasificación, al decir desarrollados, hablamos de los países más ricos, los países del primer mundo, los países centrales, ¿sí? Cuando hablamos de países en vías de desarrollo, por ejemplo, Argentina, Chile, México, son países que no son ni pobres ni ricos, están ahí en la clasificación. Desde que yo, como siempre digo, desde que nací estamos en vía de desarrollo, nunca terminamos de desarrollarnos, pero bueno, es como que te da una cuota de esperanza. Bueno, son los países semiperiféricos, también se los clasifica así, vendrían a ser los del segundo mundo. Y después tenemos a los países pobres, que son los países pobres, subdesarrollados, países del tercer mundo, ¿sí? Países periféricos. Existen distintas clasificaciones de países según su situación económica, ¿no? Y las condiciones de vida de esa población. Entonces, la idea es que tratemos de ver esto y a qué se debe. Y cuando hablamos de a qué se debe, tenemos que tener en cuenta que obviamente influyen un montón de características. Por ejemplo, la ubicación geográfica influye, el clima o el relieve que tenga esa región influye, eh, su historia, su historia influye, ¿no? Porque hay países que se desarrollaron y países que no, y esto tiene que ver, si uno analiza políticamente lo que sucedió, el tipo de gobierno que tiene, sí que influye. Entonces, bueno, tratar de ver por qué en algunos países sí, por qué en otros países no. Quiero que tengamos en cuenta que es ser pobre. Muchas veces cuando yo pido que elijan un país pobre me dicen Argentina y yo digo no. Más allá de que uno ve la pobreza a diario, no es un país pobre. Un país pobre es Haití, por ejemplo, ¿sí? Que hablamos de un país en el cual vos no ves la diferencia de clases, por ejemplo. En Haití son todos pobres. En Haití tienen luz 2 horas por día, como muchísimo. Cobran salarios al borde de que uno no lo podría creer, o trabajan de 12 a 14 horas, no tienen condiciones de trabajo. Trabajan de plantaciones, ¿sí? En las plantaciones, que mayormente son de compañías extranjeras. Se explota a la gente directamente, no tienen agua. Uno sabe lo que es Haití, ¿no? Y encima todo esto en este sentido, si hablamos de las condiciones geográficas,
2x3 en Haití nos enteramos que hubo un terremoto, maremotos, todas le pasan. Entonces, bueno, sí, tiene que ver la ubicación geográfica, las condiciones geográficas de esa región, la historia, también para tratar de entender por qué. Y eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Yo después les voy a pasar las páginas en donde van a buscar la información, que me parece estar muy completo, que quiero que me digan qué tipo de educación tienen, cómo es la salud, si es pública, es privada, a qué se dedican, o sea, el sector, a qué tipo de actividad, primaria, secundaria, terciaria, para que veamos la diferenciación entre a lo que se dedican los países ricos y a lo que se dedican los países pobres. Si quieren elegir uno de desarrollo medio como la Argentina, está bien, porque tiene estas características, las analizamos y tratamos de ver de qué manera, a ver si entre todos, quizás, ¿quién les dice? Sacamos la solución para que nuestro país finalmente sea desarrollado. Ustedes que son, ¿no?, los futuros dueños del poder. Bueno, si quieren trabajar sobre nuestro país o sobre Brasil, algún país de Latinoamérica o algún país de África, bueno, me dicen y no tengo problema. Elijan ustedes, pero van a ser dos países. ¿Quieren elegir uno en vía de desarrollo y uno desarrollado? Está perfecto. ¿Quieren elegir uno subdesarrollado y uno en vías? Perfecto. Después les voy a pasar bien las consignas para que lo entiendan bien. Así que bueno, volvimos al ruedo, me alegro, y lo que sí les voy a decir es que en esta etapa que viene lo que voy a tratar de hacer es más clases de Zoom, para que nos veamos, para verlo yo también, y bueno, que si surge alguna duda o algo, podamos conversarlo en vivo y en directo. Me parece que es lo mejor, ¿sí? Y como sucede que no todos pueden participar, hago los videitos más o menos tratando de explicar, y en el Zoom lo que sí voy a hacer es empezar a dar clases por ahí, para simplificar, porque si no me tengo que poner a grabar muy tarde los videos, en la soledad de mi casa. Bueno, les mando un beso y cualquier cosa, saben que acá está la profe Barbosa. Los quiero. Chao.